te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra. Y sucederá que cuando todas las maldiciones que te prometí por tu pecado te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra, y estando allá te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, las palabras que habla tú, Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Mis amados Ahim y Ahiot, hermanos, mis hermanas, y todos y cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga a cada uno y sea de gran bendición cada yom, cada instante que el Eterno nos permite levantar nuestros lechos y abrir nuestros ojos, respirar, sentir todo ese aroma del bendito sea que nos invade en nuestras vidas y que nosotros tenemos que hacer agradeciendo porque Él, en su gran misericordia, en su eterna Jabá de amor, hace que a usted y a mí y a todos, sin acepción de personas, sin distinguir si tú estás siguiendo los caminos de los senderos correctos, o estás en una religión, o estás en una situación eh, tal vez no correcta. Sin embargo, tal como dijo Yeshua HaMashiach, Él hace salir el sol para todos, tanto para los buenos como también para los que están alejados, o como dice la escritura mismo, para los malos también. Por tanto, es motivo de agradecer, mis amados Ahim y Ahiot. Mi propósito en estos videos que estoy elevando, no estoy instando a que tú llegues a que reproches o critiques al hermano de la casa de Judá, a quienes le llamamos judíos. No, al contrario, tenemos que amar, tenemos que expresar ese amor de esos atributos divinos que el Eterno siempre en nosotros está invadiendo en nuestro interior para que esto sea manifiesto a través de nuestras vidas hacia nuestros prójimos. Por tanto, nosotros que somos del retorno, lo que hago es esto para que entendamos que nada ha cambiado absolutamente de lo que el bendito sea ha establecido. Todo está en el mismo orden, todo está en el mismo caminar de la misma luz.
todos sus atributos siguen siendo iguales y de maravillosos. Y por tanto, no hay por qué decir que a lo mejor esto ya feneció o lo otro ya feneció. Mis amados Sahim, mis amados hermanos, si esto pensamos a ti, mi amado, que todavía a lo mejor no estás en los caminos de la luz, del sendero del Eterno, te debo decirte que no ha cambiado nada para ti. De que tú tengas una concepción a lo mejor de pronto equivocada por motivos que te han instruido, te han enseñado y te han dado esa, eh, ¿cómo diría?, del adoctrinamiento que te han hecho, la teología que te han encaminado, son las que han llevado a pensar de forma equivocada. Pero no es realmente eso, porque en la escritura, si nosotros vemos, son las palabras que están allí de muchos años, de que hayan cambiado ciertos comentaristas, hayan expresado ciertos comentarios, la teología que supuestamente ha hecho a lo mejor alguna atrevimiento, lo digo en estos términos, de que pretender cambiar ciertas cosas, eso es muy diferente. Pero toda la manifestación del Eterno sigue siendo desde el principio hasta el día de hoy. Por eso nosotros decimos Leolam Baed, por la eternidad. ¿Sí? Por la eternidad a nuestro bendito Yud-Hei Bad-Hei, que quizá no tenemos un nombre conocido como tal, como podemos expresarlo por la magnitud de lo que Él es. Y por tanto, solo llegamos a entender hasta donde se dio a manifestar a Moshe, cuando dijo, seré el que seré. ¿Sí? Entonces, miren, mis amados hermanos y mis amados amigos, no te pretendo a ti buscar que te doctrines o que te pretendo judaizar. Lo único que pretendo es que entiendas que la escritura tiene un pensamiento muy profundo, un pensamiento judío, un pensamiento hebreo, que significa del otro lado, ¿sí? Pasar de un otro lado. Ese es el pensamiento que te quiero transmitir, mas no quiero adoctrinarte o a que rechaces a alguien o a que te hagas indiferente con alguien o a que te conviertas tal vez un distanciamiento de enemistad con alguien. No pretendo eso, al contrario, más bien quisiera que todos y cada uno de nosotros sintiéramos que somos uno, de un solo creador, del que hizo los cielos y la tierra y toda la existencia como tal, las galaxias y todo lo que hay ante Él, sentirnos honrados de honrar su nombre único. Pero lo cual obviamente hoy no sucede por tantas doctrinas dogmáticas que se han creado y obviamente se ha convertido una situación de una carrera de competencias. Pero como lo repito, mi pensamiento y transmitir a través de estos videos no es pretendiéndote a que a transmitir una religión más, sino a un estilo de vida que pienses que tú eres el que tienes que y yo tengo que cambiar el estado de mi interior y así para seguir emanando esa luz y el equilibrio en este mundo. Mis amados Ahim y Ahiot, esto va mucho más para mis hermanos dispersos que estamos retornando y los que todavía no han despertado. Para ellos es, y este título que he puesto en este tema que voy a tratar, ¿se debe guardar los mandamientos? Es una pregunta que lo planteo, porque muchos han hecho una situación quizás equivocadamente a pretender que las cosas no son así. Han cambiado a partir de la venida de la manifestación de Yeshua o Jesús, como tú conoces en el medio occidental, que Él ha venido a hacerlo todo diferente a lo que estableció nuestro único soberano, el eterno Yod-Heh-Vav-Heh. No creo. Él vino
el hijo no viene a cambiar lo que el padre ha establecido. El padre debe cambiar para que el hijo haga lo que tiene que hacer, pero lo cual no sucedió. Pero sin embargo, hoy, como dije al inicio, las competencias dogmáticas religiosas, las religiones han pretendido hacer creerte de que la ley ya no es para ti. Por tanto, antes de entrar en en este tema, ¿se debe guardar los mandamientos? Quiero iniciar expresando esta interrogancia. Esta interrogancia que lo planteo es porque se ha proliferado con una idea completamente, como digo, errónea, que ya no estamos bajo la ley, cosa que no es así. Pero al mismo tiempo surge otra pregunta. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Entonces tampoco los mandamientos. Ahora, ¿por qué? Porque, porque prácticamente eh, diría, si ya no estamos bajo la ley, pues es algo que nos libra de los mandamientos también. ¿Por qué? Porque la ley se compone por los mandamientos, mis amados hermanos, preceptos que el Eterno dio para su pueblo elegido. Y si somos un pueblo elegido para Él, como todos nos llamamos y estamos diciendo que somos elegidos, aún no me estoy refiriendo a aquellos que están en diferentes iglesias, a lo mejor que dicen son elegidos, y no estoy refiriéndome a que a lo mejor no lo sean. Sí, todos estamos cruzando una situación crítica de un estado de ciertas, palpando ciertos lugares de doctrinas religiosas. Pero si somos elegidos para Él, aquí viene que todos entonces debemos guardar también su ley, porque es el mandato. Ahora cuando hablo ley, estoy hablando esto en forma entendible de que no estoy hablando de una ley simplemente común y corriente, sino de una ley, de una norma que el Eterno nos dio y que debemos guardarla. Y como consecuente, obviamente, todos los mandamientos que están en esa ley, ya que nada, ojo a esto lo que voy a decir, ya que nada el Eterno ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer y hoy, por siempre y por la eternidad. Leolam Baed. Entonces, con lo que esto planteo, quiero iniciar dando una lectura a que tú veas de dónde voy a tratar esto. ¿Por qué es necesario que tú y yo guardemos los mandatos del Eterno que están en la Torah? Ahora lo digo la Torah, porque la ley, la Torah lo tradujeron como ley en el lenguaje griego para decirle nomos. Por lo tanto, esta Torah es la que tiene, como dije hace un momento, se compone de los mandamientos. No es que los mandamientos están separados de la Torah, ¿sí? Para que tú entiendas esto, que no ha cambiado nada, es lo que te quiero dar una breve lectura, lo que dice en el libro de Isgalut o Revelaciones, capítulo 14, verso 12. Dice así: aquí está la perseverancia o la paciencia de los Kadushim o los santos. Ojo lo que dice esto: los que guardan los mandamientos, o sea, los mispot en hebreo, de Elohim, y la emuná o fe de Yeshua. Entonces, cuando nosotros vemos a esto, quiero introducirme en esto de los mandamientos. Para tratar en este tema que estoy introduciéndome, veamos el significado con respecto a la palabra que en este caso acabé de decir, ley, ¿sí? Que dio los términos griegos.
cuando en realidad es Torah. Es mucho más que una ley en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la Torah? La Torah significa enseñanza, indicación, dirección, ¿sí? Que viene esto de una raíz, de una palabra que de la raíz de la palabra Torah viene de la palabra hebrea yará, ¿sí? Que la cual también da un significado de fluir como agua, lanzar una flecha, señalar o destacar con algo, con el dedo. Entonces, mis amados Ajim, mis amados hermanos, mi amado amigo, que tú a lo mejor te preguntarás si de pronto te enseñaron la forma correcta, te darás cuenta que la Torah no es simplemente una ley, sino es un manual, como yo sé tratar muchas veces a decir, de enseñanza, de dirección, de indicación, ¿sí? Repito, la raíz de la palabra Torah es yará, ¿sí? Que significa disparar al blanco. Cuando alguien le dispara al blanco, trata ¿qué? De dirigir la flecha. Y así pasa exactamente lo mismo con el significado de la raíz de la palabra Torah, entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torah es la correcta dirección que quiere dar en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque significa instrucción, enseñanza, ¿sí? La Torah es, por lo tanto, instrucción. Entonces, como podemos ver, esta palabra Torah que estamos hablando no es simplemente como ha interpretado el griego como ley, que tiene, como digo, tiene como significado, vuelvo, repito, para que esto se quede claro, el significado principal que es instrucción. ¿Sí? Instrucción. También este verbo, como ya le estoy explicando, tiene del término del verbo yará, que en el verbo yará tenemos tres cosas: lanza, disparar y ser ejecutado. ¿Sí? Hacer llover o ser regado. Enseñar, instruir, indicar. ¿Sí? Es lo que está. Entonces, eh, quizás muchos están repitiendo sin pensar, ¿sí? Estar en la ley o, o como le llaman, ley más que todo, no como Torah, porque no le nunca dicen estar en la Torah, estar bajo la maldición, no lo dicen, sino estar en la ley es estar bajo maldición. Entonces, ante esto es lo que ellos y muchos en el término teológico le han dicho: fuimos libres de esa maldición de la ley. No, hay que entender con mucho cuidado de este tema de que somos libres de la maldición de la ley. Hay que entender de qué el ley está refiriéndose, ¿sí? Porque hay que hablar puntualizado la ley que tiene ahí muchas cosas que entenderlas. No es simplemente estar refiriéndose en este caso y hablando directamente a la Torá. Entonces, vemos, esto se ha enseñado prácticamente con versos que traen fuera de contexto y versos que el Sheliach Shaul ha hablado nunca se refirió a que no estamos bajo la Torá. Nunca. Esto lo han tomado fuera de contexto para eh, enseñar, enseñar de esa manera, hacer creer que a partir de la manifestación de Yeshua o Jesús, como lo llaman en el medio occidental, entonces hacer pensar que cambió y ya abolió las cosas. Pero ahora viene una cosa muy curiosa y quiero por favor que entiendan esto, porque estoy dando esta instrucción con respecto. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un rato que la ley se compone de los mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos, estamos diciendo que tenemos que guardar la Torá o, como lo dicen, la ley. Por lo tanto, pero si tú dices, yo no estoy bajo la ley, yo no tengo por qué guardar la ley, entonces quiere decir, entonces los mandamientos tampoco te inciden a que guardes. Y Yeshua no dio ningún otro nuevo mandamiento. Yeshua estuvo haciendo conforme lo que
la Torá tenía para él y que tenía que hacer conforme la Torá, porque así. Entonces, ¿qué es lo que dijo Yeshua? ¿Sí? Como repito, Yeshua no vino a borrar, no vino a quitar nada de la Torá. Claramente, más bien, él dijo en el libro de Matitiago, capítulo 5:17, Mateo 5:17, dijo así: esto quiero que tú y yo entendamos, ¿sí? No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. Noten cómo dice Yeshua, no piensen o no penséis, también podemos decir, pero que no incide el cambio, sino no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No ha venido nada a abolir ninguno. He venido, dice, no a abolir, sino a cumplir. ¿Qué significa abolir? Abolir significa dejar sin vigencia, invalidar, cancelar, derogar algo que estuvo y ya no será nunca más. Entonces, por eso es importante entender que no se ha cambiado absolutamente nada. Por eso decía, explicando lo que estoy explicando, lo que es el significado de la Torah es como tal como una flecha que se dirige al blanco, o sea, te enseña a dirigir al blanco. La Torah se dedica a educarte, ¿sí? Nos dedica, a nosotros nos educa, a la gente, a todos, quienes comenzamos a entender con respecto a la palabra del Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Nos indica a educarnos a qué, a su magnífico ser de la presencia del Eterno, el carácter kadosh del mismo del Eterno y sus leales providencias y actos que se manifiesta en el mundo que está completamente manifiesto. ¿Sí? Por esto, quiero decir, mis amados Ahim, es por esto que cuando hablamos de ley que está compuesto de normas, no se deben interpretarse como simple imposiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son órdenes del Eterno, no son órdenes del ser humano, no son órdenes solamente de Moshe. Moshe recibió del Eterno y la dio el pueblo de Israel, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y no crean que Yeshua vino tal vez a sacar otro pueblo, no, vino es a buscar las ovejas perdidas, eso lo dice él mismo, que ha venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Entonces, la Torah es órdenes del Eterno que están compuestos para guiarnos, instruirnos, que tiene como, vuelvo, repito, tiene objetivo, es de beneficio espiritual que cada uno de nosotros tenemos que entenderlas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, tal vez vemos aquí, hay algo que quiero un poco llegarme a lo que en el término judío entiende y tiene una relación con lo que es la palabra Torah. ¿Sí? Es un dato muy interesante que es que tiene la misma raíz, ¿sí? La misma raíz de esto de yará, de yará, que significa disparar, como ya les dije, al blanco. Cuando alguien quiere disparar al blanco, se tiene que tratar de dirigir correctamente la flecha, ¿no es cierto? Y así, entonces, el significado de esta raíz de la palabra Torah es, lo que significa es la correcta dirección. Ahora, en, en este dato muy maravilloso e interesante que en nuestro pueblo judío lo toma porque la raíz es así. Un dato interesante es que la raíz hebrea para pecado también es errar al blanco, ¿sí? Esa es la raíz hebrea para el pecado, errar al blanco. Entonces, por lo tanto, si es que no está correctamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no, si no está dirigido, o sea, no está correctamente previsto una instrucción correcta, quiere decir que va a dar un disparo erróneo. Entonces la Torah lo que instruye es a dar en el blanco, a no errar.
¿sí? Entonces, como vemos, el término Torah también se utiliza o tiene para referirse eh, a las instrucciones del Eterno y también se refiere a la Torah como en sí, a los 5 libros de Moshe, que en hebreo lo decimos Bereshit a Génesis, y Shemot al Éxodo, Baikra al libro de Levítico, Bamidbar al libro de Números y Devarim al libro de Deuteronomio. Entonces, en su acepción, sí, por eso es que quiero que esto quede, en la Torah es muy maravilloso. En su acepción más profunda, la Torah es la raíz, un núcleo espiritual y el mundo de su expresión en su dimensión física también. Entonces, como vemos, entendemos esto muy maravilloso que he dado primero una un preámbulo de esto para entender el por qué los mandamientos. ¿No se debe guardar los mandamientos? No, por supuesto que sí, tenemos que guardar los mandamientos, pero no significa que los mandamientos están aislados de lo que es de la Torá. O como muchos, como vuelvo repito, han dicho que la Torá es la ley y que nosotros que ya no estamos bajo la ley, lo cual no es así. Queda muy en claro esto de que no está aislado, es la Torá o la ley, como les llaman, está compuesto por los mandamientos, muchos mandamientos diferentes, como mandamientos, por ejemplo, que es para la situación civil, sacerdotal, agrícola y muchos más que están en los 5 libros de Moshe. Por tanto, muchas de ellas tenemos que cumplir y hay algunas que no están para nuestra función, sino, por ejemplo, son normas y mandamientos para que los coanín o los sacerdotes cumplan esos mandamientos como tal. ¿Sí? Bien, entonces con todo esto es lo que vamos a ver, mandamientos y su raíz. ¿Sí? Misbah. Sí, misbah de la raíz relacionado que con Sabá, que es ordenó, que la palabra, esa es la raíz Sabá, que es ordenó, y la palabra aramea en cambio, es sabtá, que significa igual conectar o unirse. Voy a citar una palabra que tenemos en este caso, ¿sí? Que tenemos en el libro de Shemot, en Éxodo 27:20, que dice, y tú ordena. Ahí encontramos ya esta palabra, que en hebreo está escrito, Beata Tetzabeh, ¿sí? Que tiene la misma raíz de Tzavá o ordenanzas. Y esta palabra, mandamiento o misbot, ¿sí? Misbot ya estamos hablando que es en término plural, ¿sí? Porque eh, eh, misbah, en cambio, es singular. Entonces, tenemos como referencia que esta palabra, misbot, están citado como 70 ocasiones en la Torá, es decir, dentro de los 5 libros de Moshe. Por lo tanto, la Torá se compone de mandamientos, ordenanzas que tiene propósitos para quienes lo abrazan en su vida. Y estos mandamientos se deben ser amadas, deben ser cumplidas, ya que el guardar de cada uno de los mandamientos son fundamentales para la vida espiritual de cada uno de nosotros como persona y para ti también, para todo aquel que se acerque al Eterno. La reflexión de este tema, que lo que traigo es que debemos guardar los mandamientos que están contemplados en la Torá. Ya no lo voy a decir ley, sino en la Torá, mal llamado, como les digo, por la mentalidad teología cristiana como que se ha traducido en este caso lenguaje griego como ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos estos mandamientos que están en plural? Es llevarnos a una conexión con lo espiritual, o como la palabra aramea, tzapta, significa de unirse o conexión. Este es el propósito, ¿sí? Este es el propósito de los mandamientos que tiene en la Torah. Entonces,
Observemos cómo, en este caso, quiero en breve, cómo está estructurado esta palabra. La composición numérica nomás, quiero tratar mucho más rápido. Esta palabra está compuesto por men, por sadi, por bab y por hei, misbah, que tiene un valor numérico de cada uno de ellos. Por ejemplo, la men es 40, el sadi 90, bab es 6, hei 5, que da un total de 141, un valor numérico, pero el valor reducido termina en 6, que sería el valor final, porque ya no tenemos más que, que sacar o reducir. Mientras que en plural tenemos las mismas letras, pero aquí hay un cambio. En vez de hey, tenemos una taf, que igual en estos valores numéricos estamos agregando ahora que era el anterior, en este caso la me, la sadig y la bab, ahora aumentamos la taf que tiene el valor numérico 400, que tendríamos un resultado de 536. Y eso igual lo reducimos, ¿sí? Tendríamos 14 y al final 5. ¿Qué podemos nosotros observar? Mire, porque yo hablaba de conexión, ¿sí? ¿Qué podemos observar? La conexión que hay al guardar los mandamientos. Eso es lo que estamos observando. Es decir, la Vav es la conexión. ¿Y quién es la Vav? En esta alusión que estoy dando, es el Hijo. El Hijo, ¿y quién es el Hijo entonces? Es Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque la Vav significa gancho o hijo. Por lo tanto, Yeshua es, es esa conexión, por eso él lo dijo. Estos textos que él citó, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Juan 14:21. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ojo lo que está diciendo aquí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Eran los mandamientos que estaban implicados dentro de la Torá, mal llamado ley. Entonces, y sigue diciendo el texto, y permanezco en su amor. Juan 15:10. Aquí hay algo que Yeshua hace tomar una, una reflexión, diciendo lo siguiente. Cierto dignatario le preguntó diciendo, maestro bueno. Ya sabemos la respuesta, lo que le dijo, que bueno, solo hay uno, ¿no es cierto? Entonces, dice el verso 20, ¿conoces los mandamientos? Le dijo a este dignatario, a este también que guardaba Torá. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Conoce los mandamientos? ¿Qué dijo? No adulteres, no mates, no hurtes, no des falsos testimonio, honra a tu padre y a la madre. ¿Sí? Estos, estas citas están tanto como en Lucas 18 al 20 y también en Marcos 10:19 que están hablando a sí mismo. Ahora, otra cita que nos hace notar es que de manera dice que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos, ojo lo que dijo Yeshua, esa es la continuidad de Mateo 5:17, ¿sí? En el verso 19, en este caso Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire, la importancia que está dando de guardar los mandamientos. ¿Pero por qué? Porque los mandamientos están dentro de la Torá. La Torá se compone con los mandamientos y los preceptos y ordenanzas que el Eterno ha dado. Y una última cita es lo que dijo. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Sí, casi a la misma que la anterior. Que ninguno hay bueno, sino uno, el eterno, Yudhei Vavhei. Más si quieres entrar, aquí ojo a lo que dice Yeshua, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Todo esto, mis amados,
todo esto que he citado no eran nuevos mandamientos, sino los que estaban escritos en la Torá. Como lo repito, mal traducida ley. Si Yeshua, ojo lo que estoy diciendo, si Yeshua hubiese venido con un nuevo mandato y poner fin a la ley, como le llaman, porque si pone fin a esa ley, pues los mandamientos igual y fenecen a los mandamientos de la Torá, que yo digo que jamás Yeshua hubiese dicho. Entonces, por eso es lo que ya leí hace anterior y vuelvo a repetir, dijo muy claramente, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, he venido, no a abolir, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque abolir significaba dejar sin vigencia, invalidar, cancelar o derrogar algo, ¿no es cierto? Entonces, cosa que jamás sucedió. Y entonces, mis amados, es por esta razón que siempre Yeshua hizo referencia. En este caso, le dijo a este dignatario, conoce los mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo conoce los mandamientos? Porque esta persona, ¿sí? Este dignatario, este hombre importante que era el que guardaba Torah. Entonces, por eso le dijo, conoces los mandamientos. Entonces, relacionando esto con lo que acabé de expresar en valor numérico, tanto del uno como del otro, eh, relacionando esto con la geometría numérica de ese valor, en plural de misbot, obtuvimos 5, ¿no es cierto? Entonces, como obtuvimos el número final 5, 5 estaría relacionado con los 5 libros de la Torá. Allí está toda la conexión. En el libro de la Torá está toda la conexión. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio, en la introducción, le dije que la Torá significa instrucción, dirección, enseñanza. ¿Sí? Entonces, allí está toda la conexión espiritual. Como ya en este caso citó Yeshua, a que se debe guardar los mandamientos. Y él como hijo, es ese gancho que en el valor numérico obtuvimos 6. Es ese gancho de conexión, porque él también, ¿por qué puede ser conexión? Porque él también guardó los mandamientos como cita en el libro de Juan 15:10. Por tanto, mis amados hermanos, y tú amigo que estás, que verás en este video, esta es la razón, ¿sí? Que estoy que estoy mencionando, ¿sí? Porque si no fuera de guardar, ¿para qué lo mencionaría Yeshua de esta manera? ¿Para qué? Pues no habría sentido alguno de lo que Yeshua está enseñando. Si él dice que no ha venido a abolir, no hay sentido alguno, entonces, porque claro, como él dijo que no ha venido a abolir, no ha venido a dar ningún otro nuevo mandamiento, sino el mismo que está, vino a dar es un sentido real espiritual de profundidad en nuestras vidas para que lo tomemos y vivamos para, como dice en la cita que estaba diciéndote, que le dijo a este hombre, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pues obviamente, guardar los mandamientos es la que nos dirige a llevar a la vida. ¿Sí? Por esta razón, hago mención lo que está escrito en el libro de Revelaciones, cuando leímos al inicio, que dice en Revelaciones 14:12, los que guardan los mandamientos, los que guardan los mispot de Elohim y la emuná de Yeshua HaMashiach, o en el conocido en el mundo occidental como Jesús. ¿Quién dijo, quién dijo esto? Esto no era una persona que venía trayendo de su propia idea, sino estaba hablando un tercer malaj o un tercer ángel que mencionaba de quienes perseveraban, ¿sí? A pensar
en un sistema, ¿sí? Único, que guardando los mandamientos es preservar la vida. Pero ellos estaban perseverando a pesar de un sistema que era muy difícil, como lo relata el capítulo 14. Era un sistema muy difícil, como es en este caso la imposición de la marca de la bestia y la obligación de rendir ante ese sistema, pero ellos no lo hacen. Entonces, por eso está este ángel diciendo, estos son los que guardan los mandamientos, ¿sí? Que guardan, que obedecen, que están firmes en lo que han creído, en la emuná de Yeshua HaMashiach. Entonces, y que esto lo estaba dispuesto, ¿sí? Dispuesto, esto lo que está dispuesto, hablando de los mandamientos, pues obviamente está hablando lo que está de la Torá. Precisamente esto es lo que no da lugar a nadie, o que no sea a pensar en muchos dioses, como lo llaman, sino a pensar en el uno y único, y no en esa manifestación de ese sistema que se estaba produciendo o que se producirá. Entonces, miremosles lo que dice ahora, como para seguir ya finalizando esto. Ahora miremos de todo esto lo que dice. ¿Qué es lo que dice el libro de Barín o libro de Deuteronomio, capítulo 6, desde el 1 hasta el 25? Es muy interesante que nosotros tenemos que entenderla. Ahora dice, ahora esta es la misbah, ¿sí? O los mandatos, los estatutos y los juicios que el Eterno su Elohim me ordenó. ¿Quién habla? Moshe. A Moshe se les dio enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra en la cual están cruzando para poseer. Un trayecto de vida que hay que cruzar y hay que caminar. Pero para entrar a la tierra prometida era necesario obedecer los preceptos del Eterno. ¿Sí? Verso 2. Para que teman, dice, al Eterno, su Elohim, y observen todos sus estatutos y misbot que yo les estoy dando. Ustedes son hijos, y ustedes y sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan para que tengan larga vida. ¿Para qué son los misbot? ¿Para qué son los estatutos del Eterno? Dice muy claramente para nuestro pueblo Israel cuando lo dio, dice que es para que tengan larga vida. 3. Por tanto, escucha, Israel, y toma cuidado, ojo lo que dice aquí, en obedecer, para que las cosas te vaya bien, para que te multipliques grandemente, como el Eterno Elohim y de tus padres te prometió por darte una tierra que fluye leche y miel. Después de decir esto, estableció un legado muy importante para pensar que hay solo uno y único y que dentro de ellos son los mandatos del Eterno que tenemos que guardar. ¿Qué es lo que dijo? Verso 4 dice, 6:4, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Eso es lo que dijo que debes entender, que no hay otro. No hay otro nombre, no hay otro Elohim, no hay, ¿sí? Sigo leyendo por la premura de esto, lo que hay que leer todo estos versos de este capítulo 6 de Deuteronomio, y dice, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos o tus fuerzas productivas. Estas palabras, dice, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Antelas átenlas en sus manos como señal, póngala alrededor de la frente en una banda y escríbala en los marcos de las puertas de sus casas y sus postes. Cuando el Eterno su Elohim los haya llevado a la tierra que él juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría, ciudades grandes y prósperas, las cuales ustedes no edificaron. El Eterno es una bendición prácticamente.
casas llenas de todo tipo de cosas buenas que ustedes no llenaron, cisternas de agua cavadas que ustedes no cavaron, viñas y olivares que ustedes no plantaron y que hayan comido hasta saciarse. Entonces tengan cuidado. Repite nuevamente. Moshe está otra vez recordándoles. Tengan cuidado de no olvidarse del eterno su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim o Egipto, donde vivían como esclavos. Tienen que temer al eterno su Elohim, sírvalen y juren por su nombre. No seguirán a otros dioses escogidos de entre los pueblos alrededor de ustedes, porque el eterno su Elohim, quien está aquí con ustedes, es un Elohim celoso. Si lo hacen, la furia del eterno su Elohim se encenderá contra ustedes y él los destruirá de la faz de la tierra. No pongan al eterno su Elohim a prueba como lo pusieron a prueba en Masada. ¿Sí? Observen, ¿sí? Observen diligentemente las mismos o los mandamientos, como se dicen en el término español, del eterno su Elohim y sus instrucciones y leyes que él les ha dado. ¿Sí? La Torá, las normas. Ustedes harán lo recto y bueno, a la vista. Recuerden qué es lo que dije, lo que significaba Torá. Dirección, enseñanza, dar en el blanco en lo correcto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ustedes harán lo correcto y bueno a la vista del Eterno para que las cosas les vaya bien. Y entrarán y poseerán la buena tierra que el Eterno juró a sus padres, echando a todos sus enemigos delante de ustedes como el Eterno dicho. Algún día su hijo les preguntará, ¿cuál es el significado de las instrucciones, estatutos y juicios que el Eterno nuestro Elohim ha dado para ustedes? Entonces, ustedes dirán a sus hijos, nosotros éramos esclavos de Faraón en Misraim y el Eterno nos sacó de Misraim o de Egipto con mano fuerte. Es importante nosotros hablar con respecto a la manifestación del Eterno en nuestras vidas, que cuando nosotros venimos a los senderos correctos, es exactamente que nosotros en un momento éramos esclavos de Paró o de Faraón y estábamos en Egipto. Pero cuando salimos de ese estado, comenzamos a cruzar el desierto en rumbo y dirección que estamos hoy, en dirección a la tierra prometida. Sigo leyendo. El Eterno hizo grandes y terribles señales y maravillas contra los egipcios y Faraón y toda su casa delante de nuestros propios ojos. Él los sacó de allí para traernos a la tierra que él había jurado a vuestros padres y él os daría. El Eterno nos ordenó observar todas estas leyes, temer al Eterno nuestro Elohim siempre por nuestro propio bien, para que Él nos mantenga vivos como estamos hoy. Será justificación para nosotros si tenemos cuidado de obedecer todos sus misbot o mandamientos delante del Eterno nuestro Elohim, así como Él nos ordenó. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 contiene un pasaje que es uno de los más citados, en este caso, en las escrituras de nuestros pueblos, de nuestros hermanos de la casa de Judá. Este pasaje, ¿sí? Es lo que, en este caso, cuando los fariseos o los pushim le preguntaron a Yeshua, le dijeron, ¿cuál es el grande mandamiento? Entonces Yeshua los llamó el primero y el grande mandamiento cuando contestó lo que dice en el libro de Mateo capítulo 22, 38, ¿sí? Y también los 36, 37. Cuando encuentres, pues léelo, ¿sí? Léelo allí y mira lo que le dijo. Este es, dijo, amarás. Escucha Israel, que Elohim, el Eterno, es uno. Y más adelante dijo que también amar al prójimo es lo mismo, es semejante al primero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿sí? El gran mandamiento es porque es el primero y gran mandamiento cuando fue dado cientos de años, ¿sí? Inclusive antes de Yeshua y después, cuando estaba Yeshua,
lo vuelve a llamar un gran mandamiento que son, entre comillas, que los llamamos los 10 mandamientos, ¿sí? Que se habla. Esto es lo que está hablando en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, que se encuentra en explicaciones que Moshe está dando a nuestros pueblos, nuestros hermanos israelitas, que debían observar siempre, siempre esos mandamientos, haciendo referencia a las acciones y los actos que el bendito sea había hecho en los ojos de ellos. Entonces, mis amados Ajim y Ajio, y especialmente a ustedes amigos, si alguien le pretendió decir, no guardes la ley, están contradiciéndose, ¿sí? Están contradiciéndose. Porque si quiero terminar citando un último texto, es lo siguiente lo que dijo Daniel capítulo 9, verso 3 y 4, que dice, entonces volví mi rostro hacia el Eterno, Ja Elohim, buscando en oración y ruego, en ayuno y celicio y ceniza. Y oré, dice Daniel, al Eterno mi Elohim, y hice confesión diciendo, oh Adonai. Bueno, en esta versión, Biblia textual ya le ponen así. Oh Adonai, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Escúchame bien con lo que voy a decir. Dice que guardas el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dije en la introducción de este tema? Que en este caso, cuando te dije que es la ley que te han implicado a decir que no debes amar la ley, que ya no estamos bajo la ley, ¿qué implica? Que estás renunciando a los mandamientos también, que no tiene sentido guardar los mandamientos. Entonces, por eso yo en este tema hablo, decir, ¿se debe guardar los mandamientos? Por supuesto que hay que guardar. ¿Por qué? Porque la Torá, o como le llaman, la ley, está compuesto de mandamientos y preceptos que el Eterno lo dio. ¿Y para qué era este mandamiento? ¿Para qué era la Torá? La instrucción para la vida. ¿Y qué es lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6? Exactamente eso. Si guardas, preservas, observas, tendrás larga vida, grandes bendiciones. Ahora, con lo que te han metido en la idea de que la ley es maldita, de que de esa ley maldita te libró, es una idea equivocada. Porque Shaul mismo, cuando habla, no dice que la ley es maldita, más bien dice la ley es buena y que en él despertó, le hizo conocer lo que es lo malo. Entonces, el mal entender, la mala interpretación teológica que lo han dado es lo que te hace ver como que la ley ya no tiene vigencia para hoy. Lo cual, te lo digo, mi amado amigo o hermanos, que no es así. La ley está vigente. Si te llamo así en este término, la Torá está vigente porque la Torá es del Eterno, porque la Torá es palabras del Eterno. La Torá dio instrucción de vida para ti y para mí. Ahí está todo. Cómo tienes que alimentar, cómo tienes que vivir, cómo tienes que estar tu vida dirigida de la manera correcta. ¿Por qué? Porque vuelvo, repito lo que dije. Torah significa que viene de la palabra yará, de la raíz yará, que significa es dar en el blanco, correcto, corrección, recto, ¿sí? Dirigida a las cosas correctas. Entonces, si alguien te enseña lo contrario, a que no debes guardar la ley, está yendo en contra de los principios de lo que el Eterno mismo ha ordenado. Por tanto, no te dejes engañar, estúdialo, escudriñalo, búscalo y vas a encontrar las respuestas correctas en la misma escritura. Obviamente, un poco más, si lo entendieras en el lenguaje hebreo, es mucho más que podrías llegar a entender por qué tiene mucho sentido. Como te lo hice en breve, de la gematría tanto de plural y singular, que tienen 6 y 5, la relación y la conexión que tiene el Hijo a guardar los mandatos del Eterno. Te deseo que el Eterno te bendiga muchísimo y que tengas una excelente semana y que el bendito sea te guarde y te proteja y te dé sabiduría para seguir adelante.
Hasta una próxima ocasión. No te olvides de dar un visto, un slide, entonces si es que tampoco no te gusta, pero igual comparte este video a muchos y en este caso en mi canal está ahí en Juan Aliauca Raíces Hebreas. Que el Eterno te bendiga hasta una próxima ocasión, si el Eterno así nos permite. Hasta luego.